acabó la resignación, se acabó el olvido, se acabaron las promesas reiteradas e incumplidas y que íbamos a poner en marcha este plan de reparación histórica, el Plan Belgrano. Y comenzó, y pusimos en marcha, que es una parte de este plan de infraestructura que estamos llevando a cabo, que es para nosotros el más ambicioso de nuestra historia. Que hay un diálogo de compromiso para instalar una propuesta política alternativa en la Argentina, mirando al futuro, cerrando una etapa del pasado, con errores y con aciertos, pero pensando también en un recambio generacional con dirigentes jóvenes. Esta no es la instancia de las candidaturas. A Gualeguaychú no venimos a hablar de candidatos, venimos a hablar de la herramienta política, de la construcción de la política. Todos los gremios de la Ciudad de Buenos Aires venimos tratando de ser escuchados en nuestra propuesta de qué es lo que necesitamos para poder afrontar nuestra vida cotidiana. El gobierno porteño no escucha, quiere imponer el 12%, quiere imponer el 15%, y la verdad que no se puede. El salario promedio de un empleo público es de 16.000 pesos. Nos está costando mucho garantizar las 2 comidas diarias, así que confluimos en esta jornada de protesta, de lucha. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Me quedé pensando con Lourdes, viendo la última imagen y al cumplimentarse 2 meses tristemente del deceso y la muerte de Débora Pérez Volpin, tan intempestiva, como ustedes saben, cuando fue a practicarse una endoscopía, que todavía no hay novedades prácticamente judiciales. No. Por eso el reclamo de justicia. Es más, han declarado creo que 5 de los 21 testigos. Sí, por lo menos fueron citados por la fiscal. Ni siquiera sé si declararon, es verdad. Por eso. Sí, que sabemos de la citación, pero no de que hayan ido finalmente a declarar. Pero eran 21 los que le habían pedido los abogados y finalmente llamaron solo a 5. Y el juez aparentemente no está haciendo todo lo que quiere la familia de Pérez Volpin para que se sepa la verdad. De hecho, a 2 meses no fue a buscar información a la clínica, por lo que dicen. Es una situación un tanto extraña. Sí, la verdad que es muy delicada porque, claro, a ver, siempre dicen que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Sí. Cuando hablamos de llegar a tiempo y forma, ¿no? Sí. Yo creo que Lula está capitalizando el descontento con la justicia. Es decir, la justicia que no puede poner preso a los propios, que no puede ir contra los que pagan, en muchos casos, salvo excepciones. La justicia que en la Argentina tiene nombre en el expediente no de delito, sino a quien se juzga y en virtud de eso se acelera o se retrasa una investigación. Creo que Lula está capitalizando eso y dice Lula, ¿y por qué me voy a entregar? Que me vengan a buscar. ¿Pero cómo? No, que me vengan a buscar. O me entrego mañana. Si total cumplir o no cumplir una orden da lo mismo. Más o menos. Pongo en la muralla humana, me defiendo con los propios, entiendo que es una causa política. Gustavo lo ha contado hasta aquí, Segre, hasta el hartazgo. Hubo primero un juez, luego 3 jueces, luego 5 jueces y luego 6 jueces. O sea, en 4 instancias judiciales entendieron que Lula tiene que estar preso y 12 años por corrupción pasiva. Después puede gustar más o menos. Pero eso es lo que entendió todo un sistema jurídico en Brasil. Sin embargo, es como en la Argentina, digamos. Hoy hubo una marcha frente a la Embajada de Brasil de un colectivo heterogéneo de centro-izquierda o denominado de ese modo, que aglutinó desde dirigentes gremiales, pasando por partidos de izquierda, sectores del kirchnerismo, la transversalidad. Acá está alguna de las fotos, qué sé yo. Y lo que dicen es, bien, Lula está preso porque es Lula. Sí. Si se llamara Juan Pedro no estaría preso. Porque hablan obviamente de una persecución política. Y lo que pasa es que después... Es como la mayoría de los expresidentes de Latinoamérica que en general todos, porque tenían una visión más tendiente a la izquierda, si se quiere, no lo llamaría izquierda, pero bueno, no es de derecha, lo que había en América Latina, consideran que se trata de una persecución política, ¿no? Y que con Menem no hubo persecución política, que era neoliberal y estuvo preso 6 meses, y está condenado, por ejemplo. Parece que, qué sé yo, no se trata de izquierda o derecha, se trata de ser honesto o no. Bueno, de porque hecho, si no es toda una persecución política. Lo es con Debido, lo es con José López. ¿Por qué no podría ser una persecución política, bueno, digamos? José López nadie dice que es una Bueno, lo que pasa es que fue todo política. tan evidente y apareció con los bolsos y en una madrugada y en un convento. Fue todo tan absurdo, tan dantesco, tan novelesco,
que era imposible. Ahora, José López durante 8 años tuvo una causa abierta por enriquecimiento ilícito, cuya investigación la debía hacer el juez Rafecas, y prácticamente no instruyó ni siquiera medidas de prueba. Y si no aparecía en el convento con los bolsos, probablemente hubiera cerrado la investigación. En fin. Sí, cerrado, pero la semana que viene va a haber una movilización a Comodoro Pi, el día 12, que justamente lo que van a pedir en esa movilización es justicia, más transparencia y demás. Y celeridad. Por sobre todas las cosas, celeridad. En el hecho de la transparencia y demás, hoy hubo un hecho que ya se esperaba, pero no con tanta rapidez, que tiene que ver con que el procurador interino Casal sacó al fiscal Sony de la Fiscalía Federal número 8 y lo trasladó a una fiscalía correccional. ¿Qué es lo que pasó? Dice que Sony había sido nombrado a dedo por Gilles Carbó. Él había concursado para una fiscalía de Santiago del Estero y como en esa fiscalía de Santiago del Estero no estaba el edificio, no existía, digamos, ¿qué hizo? Faltaba un fiscal en la fiscalía número 8 y le dijeron, mientras tanto, mientras se haga la fiscalía de Santiago del Estero, estás acá. Sí, pero pará. ¿Cómo hacen un concurso para ocupar un cargo en una fiscalía que ni siquiera está el edificio? La verdad que la práctica era, nombro a alguien en algún lugar para después traerlo, eso es lo que dice desde la oposición a justicia legítima y a Gilles Carbó, para ponerlo en un lugar que no corresponde, para el cual no concursó. Igual hubo muchos fiscales, hay muchos fiscales que fueron corridos de un lugar hacia otro, pero desde todas las procuraciones, no solo la de Gilles Carbó. No, pero está bien, pero lo que digo es, lo que vos marcás es muy importante, porque era el que tenía que investigar sobre el tema Correo. Eso, mira, eso es un punto que hoy está mencionando mucha gente y fue el que había imputado también a Caputo por el bono de los 100 años, que finalmente el juez Ariel Lijo se declara incompetente y termina estando en otro lugar, en otro juzgado, pero lo cierto es que el fiscal Sony era el que más medidas de prueba había solicitado en relación al Correo, la causa que tal vez más complica al presidente Mauricio Macri hoy en día, ¿no? Porque estaba de los dos lados del mostrador. Claro, y porque implica a la familia Macri, implica a los jueces que intervinieron en el concurso. O sea, es una causa compleja de la que todavía no hay mucho movimiento, si se quiere, más allá de todas las imputaciones y todas las medidas que había hecho el fiscal Sony. ¿Es llamativo? Puede ser. Hay que ver cómo se toma, pero así, desde el lado, si se quiere, del Ministerio Público Fiscal, el fiscal interino Casal, el procurador, entendió que era ilegítimo el traslado de Sony y por eso, mientras se haga la Fiscalía de Santiago del Estero, pues sigue el tema, por eso me resulta extraño a mí. Lo sacan de esta fiscalía para ponerlo en otra, donde van a tener que llamar a un fiscal, van a tener que nombrar a un fiscal para la Fiscalía 8, mientras sigue esperando que se cree la de Santiago del Estero. ¿Y mientras tanto le van a pagar el salario y no va a tener función? No, sí, va a estar en una fiscalía correccional. Lo sacás de federal, para el cual él concursó, que es una fiscalía federal, lo mandás a correccional con todo el tema que se está hablando ahora entre correccional, entre federal y demás, del tema de subrogancias. Bueno, y después, cuando se cree la Fiscalía de Santiago del Estero, él va a tener que ir a Santiago del Estero. No me quiero perder en las disquisiciones jurídicas, pero lo que explica Lourdes es muy importante porque uno puede tener dos lecturas. La primera es que corrieron al fiscal que más medidas de prueba había ordenado en la causa más sensible del gobierno, que es la del Correo, y que ha tenido muy poco avance y que probablemente en la lógica jurídica, volviendo al arranque del programa, de la Argentina, tenga avance cuando Macri deje de ser presidente. ¿Se entiende? Lo cual es muy perturbador. Porque no se busca la verdad, sino que se busca acomodar la verdad a los tiempos políticos. No, sobre todo porque es lo que el macrismo criticaba, Paulino. Y lo otro, sí, además, y lo otro es que podría uno decir, bueno, pero era un fiscal que no debía estar donde estaba, porque el método había sido irregular. Las dos cosas son ciertas. Ahora, ¿por qué ahora, no hace 6 meses o un año? ¿Por qué en este contexto? ¿Por qué un viernes? ¿Por qué cuando la Fiscalía todavía no se creó, como dijo la propia Lourdes? Todo eso es lo que llama la atención. Lo que la información no da, el prejuicio lo cubre. Y en este caso, otra vez el prejuicio gana. Y el prejuicio es que lo corrieron para no investigar la causa más sensible del gobierno, que es la del Correo. Bueno, a todo esto, la noche está con lluvia, pero ahora
para un poquito. Tal cual, hay que poner paños fríos a los temas que están bastante calientes. 17,7 es la temperatura actual. Buenos Aires está bellísima, por supuesto. Hubo precipitaciones durante todo el día en distintos lugares, muchísimas e intensas en rutas, en avenidas y demás. Y va a ir mejorando. Mañana también vamos a tener inestabilidad, va a subir la temperatura. Ahora tenemos 91% humedad, no sé si no lo notaron. Los que tienen pelo lacio lo tenemos más lacio, los rulos se te abre así. Es terrible, pero bueno, va a estar todo el fin de semana así, con Pasadito sol paraguas. y se esconde. Sí, hay que sacar el Pasadito paraguas. Habrá que sacar el paraguas, no hay vuelta. No hay vuelta. Hoy fue una jornada de paro bancario en todo el país y hay amenaza de 48 horas de paro para la semana que viene. Hoy hubo movilizaciones, marchas, cortes en la ciudad de Buenos Aires. Ya no funcionan los subtes desde las 8:30 de la noche, tampoco el premetro. Y recuerden que hubo paro docente en la ciudad, pese a que la mayoría de los gremios se encamina a un acuerdo cuando Rodríguez Larreta vuelva de lo que ha sido ya el último día de la gira por Escandinavia. Ha cerrado la gira en Noruega, con 4 legisladores y con Fernando Estrafase, uno de sus ministros. Va a estar ya en la ciudad el próximo lunes y dicen que entre martes y miércoles podría haber rúbrica de convenio con 15 de los 17 gremios, pero los 2 más belicosos mantendrían la postura de seguir adelante con medidas de fuerza. Y veremos qué pasa en la provincia y veremos qué pasa en buena parte del país donde todavía no ha habido acuerdos. Por eso aquí vamos a hablar de educación esta noche, nos vamos a tomar un tiempito para eso y aquí van a estar Mariano Nadarovsky y Juan María Segura, 2 especialistas a propósito de poder abordar la educación en su profundidad, en la real magnitud que el tema amerita, más allá del conflicto o la conflictividad sindical. Querido Gustavo Segre, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estamos allí en San Pablo, en Brasil? Esto está que pela, Paulito, no sabes qué día, qué día. El día mío fue complicado, pero imagínate el expresidente Lula encerrado en el sindicato de los metalúrgicos analizando cuál estrategia tomaría, si la de los abogados que le decían que debía entregarse o la de los militantes que le decían que no tenían que entregarse. Bueno, estamos en condiciones de decirte, según fuentes de la Policía Federal, que terminaron las negociaciones entre la defensa de Lula y la policía y mañana se debe entregar luego de la misa que realizarán en homenaje de su esposa fallecida, Marisa Leticia, que será a las 9:30 en el Sindicato de Metalúrgicos en San Bernardo del Campo. Si no terminaba de esta forma, colocaba a la Policía Federal en un serio problema, porque claramente estaba ignorando una instrucción judicial impartida por el juez Sergio Moro, que a la luz de la objetividad jurídica y según hemos compartido con algunos abogados, no era una orden de prisión, era una invitación a que se presente voluntariamente, pero no había una instrucción de prisión. Por eso, según los abogados de Lula, él no estaba incumpliendo esta medida judicial. Lo cierto es que a las 5 de la tarde terminó, mucha gente, militantes, en la puerta del sindicato de metalúrgicos en San Bernardo del Campo, continuaron en la expectativa de que Lula hablara, que Lula no hablara. Finalmente no se dirigió a los militantes del Partido de los Trabajadores y la información reciente, además de un pedido nuevamente de habeas corpus, en este caso represivo, porque la prisión es inmediata, ante la Corte Suprema de Justicia, que para mala suerte del expresidente Lula da Silva cayó en manos del relator Edson Fachin, que fue quien votó contra el habeas corpus anterior en la misma Corte. Da la impresión, Gustavo, que Lula forzó también la situación y el rol de mártir, y me parece que caló hondo en algún sector de la sociedad enemistada con el proceso judicial y entendiendo que no necesariamente la justicia es justa, encuentra un caldo de cultivo para cierta rebeldía, digamos. ¿O me equivoco? No, es correcto. Lo que pasa es que la gente que está hoy defendiendo a Lula es la militancia radicalizada del Partido de los Trabajadores. Yo te diría, y a riesgo de un comentario un poco subjetivo de mi parte, pero me da la sensación de que el presidente Lula o el expresidente Lula perdió el poder de convocatoria de aquel elector que simpatiza con sus ideas, pero que no es militante acérrimo del Partido de los Trabajadores. Hoy en el sindicato de metalúrgicos había mucha gente, pero era gente de la militancia propiamente dicha. No había gente que fuera simpatizante de Lula. Había muchos comentarios sobre la posibilidad de que hubiera manifestaciones. A las 8:15 de la noche pasé por la Avenida Paulista, saqué una foto inclusive para mostrar, porque sé que hay muchos periodistas de algunos medios de Argentina que manifiestan sobre manifestaciones violentas, que no las hay,
y el tránsito estaba normal, no había una única persona en la Avenida Paulista, que es el lugar por excelencia para este tipo de manifestaciones. Entonces, da la sensación como que esto se va desinflando. Y vos fíjate, Paulino, que cuando fue la primera sentencia del juez Sergio Moro, en primera instancia, el Partido de los Trabajadores colocó 500.000 personas en la Avenida Paulista, 500.000 personas. Cuando fue la segunda instancia, la cantidad de personas disminuyó. Y a partir de ello, en cada una de las instancias, cada vez menos gente apoyaba espontáneamente al expresidente Lula da Silva. La última pregunta es, Lula, de todas formas, y pese a estar preso y tener 6 procesos judiciales todavía por delante, de los cuales en 1 o en 2 va a tener sentencia antes de la próxima elección, como bien anticipabas vos, pese a ello, ¿va a ser candidato, podría ser candidato o legalmente va a quedar invalidado? Él va a ser un candidato del partido, pero no va a ser un candidato efectivo en la justicia electoral. No puede ser candidato. La ley es muy clara y dice que si hay una sentencia firme en segunda instancia, y la hay, el teórico candidato pierde la posibilidad de participar precisamente por la ley de la ficha limpia, que como hablamos en algunos programas, fue promulgado por el propio Lula da Silva. Así que yo te diría que posibilidades de que Lula sea candidato, lo más próximo de 0 que te puedas ocurrir. Gustavo, te mando un enorme abrazo. Sé que han sido días de un enorme trajín, a descansar un poco. Nos reencontramos el lunes. Ya el martes aquí con nosotros, si Dios quiere, en Buenos Aires. Será un enorme placer contar contigo la semana próxima. Cuídate. Gracias, buen fin de semana. Ahí estaba el querido Gustavo Segre. Bueno, les puedo compartir algunas imágenes del día, muy importante, algunas fotos. La primera es, Macri relanzó el plan Belgrano, lo hizo en Resistencia, en Chaco, buena parte del gabinete se corrió hasta allí, buena parte de los gobernadores de las provincias involucradas estuvieron, hubo mano a mano con varios de los gobernadores. Bueno, allí Macri trató de dar impulso a un proyecto que francamente nunca prosperó, nunca arrancó. Y por eso el relanzamiento del plan Belgrano. Allí tuvo bilaterales con Bordet, el gobernador de Entre Ríos del peronismo, se volvió a encontrar con Infran, naturalmente con el anfitrión Domingo Pepo, gobernador de Chaco, en fin. Segunda foto del día, Gualeguaychú, sin duda. Como decía ayer Pablo Mendelevich, en el lugar donde nació Cambiemos, porque el radicalismo se vuelca a Macri, allí el peronismo quiere alumbrar un peronismo sin Cristina. Capaz que trae suerte. ¿Qué sé yo? ¿Estaban los dirigentes más importantes que en la previa iban a estar? Sí. ¿Gobernadores? Ninguno. ¿Enviados de los gobernadores? Todos. ¿Dirigentes de Massa? Sí. Massa tampoco. Pichetto como el aglutinador, el articulador, la llave para cualquier ley en la Argentina a propósito de su peso específico y la conducción del bloque en el Senado. Es una foto importante de peso y de volumen. Acá no hay transversalidad kirchnerista e incluso hubo mensajes a Stolbizer y al progresismo para construir algo parecido a Cambiemos por fuera de lo estrictamente peronista con eslabones de la sociedad civil y del centro progresismo argentino. ¿Pichetto tendrá intenciones presidenciales? No. Acá van a buscar un candidato y va a ser una gran paso. Lo van a esperar a Massa, a Randazzo, lo que ya hemos hablado, me parece. Bueno, otra foto del día fue Magario, que inauguró las sesiones en el Consejo Deliberante en La Matanza y le pegó fuerte al gobierno, una de las que no estuvo. En la cumbre de Gualeguaychú no fue invitado Gustavo Menéndez. Quiso ir y por extravagante, así lo definieron, le pidieron que no esté. Es el presidente del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. Se suponía el que trabaja por la unidad del peronismo. El problema es que ahí no quieren la unidad de todo el peronismo, que es lo que pregona Agustín Rossi, otro de los que finalmente tampoco estuvo. Y sí estuvieron en La Pedrera, en San Luis. Bueno, Magario hoy apuntó contra el gobierno, radicalizando el discurso y pidiendo por las pymes. Y otra de las fotos fue, hace un ratito, lanzó Montenegro en Mar del Plata, Pensar, el órgano de, yo diría, referencia en el pensamiento de Cambiemos, que es más o menos como decir, se lanzó él en la idea de relevar a Arroyo y ser el candidato de Cambiemos para las próximas elecciones. Guillermo Montenegro, el diputado nacional, que otrora tenía apetito e interés de ser intendente de San Isidro, donde militaba. Y que finalmente ya no está con pos. Un hombre muy respetado, Montenegro. Sí, definitivamente, que viene de la justicia, a propósito. Bueno, después hablamos de temas de la justicia en un ratito. Por supuesto, hay mucho para hablar. Vos tenés una charla espectacular que voy a compartir en un ratito con un artista de primerísimo nivel. ¿Querés? En un ratito, sí, después de la conversación de... Vamos a tener un artista internacional de Puerto Rico que especialmente vino a promocionar sus últimas canciones y a invitarnos a que la acompañemos en el Teatro Lola Membrives. Lo dejo ahí. ¿Te parece? Está bien, si vos lo decís.
En un ratito nada más la vamos a tener en exclusiva que nos canta y nos adelanta parte de ese show. ¿Kenny o Cani? Perdón, no dije nada. Mariano, gracias por este ratito. Bienvenido, Juan María, gracias a los dos. Gracias, Paulina, por la invitación. Las fotos otra vez de los paros, las discusiones altisonantes, parecen casi diálogos de sordo y demás. Te muestran que hay un real interés por la educación y que por eso discutimos con vehemencia, etcétera, o que estamos mirando la propia y el metro cuadrado y la propia quinta. Yo creo que la Argentina, su clase dirigente, no está interesada en el tema educativo. Como clase dirigente en general, no solo la política, la empresarial, la sindical, los medios, las religiones. Hay personas que sí, dentro de esa dirigencia están interesadas, que realmente son muy valiosas, pero como masa crítica, como pasa en Uruguay, como pasó incluso en Brasil, tanto con Fernando Henrique como con Lula y Dilma, como pasa en Chile, como pasa en Colombia, para no nombrar a Finlandia, otros países líderes, en donde la clase dirigente está muy interesada en el tema educativo y se compromete por fuera incluso del esquema político. En Argentina eso no sucede. Y lo que vos tenés es todos los inicios de año el tango fatal de la huelga docente, que se repite más o menos de la misma manera. Algunos actores cambian, básicamente los gobernantes, otros bailarines son siempre los mismos, que son los más duchos, que son los dirigentes sindicales. Y ¿te da cuenta también de una dirigencia que en algún momento habrá que revisar? Bueno, yo opino, y lo he escrito varias veces, que la dirigencia no solamente sindical, sino también la dirigencia política no estamos, me hago cargo de la pequeña parte que me toca, no estamos a la altura de la situación de la educación. O sea, la situación de la educación tiene un problema tal que hasta ahora todos estos actores no hemos conseguido resolverlo. Bueno, yo aprecio mucho esa sinceridad porque lo dice el ex ministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires, que tuvo un cargo relevante, que, digamos, tuviste que lidiar con esas batallas, que trataste de imponer tu propia lógica. Es muy loable, quiero decir, porque a partir de un mea culpa también uno puede construir un verdadero debate, ¿o no? Todos los ministros, que por lo menos los que yo conozco, ministras, hemos intentado alguna cosa diferente y no lo hemos conseguido. Y pienso en la buena fe de los sindicalistas y pues, partiendo de esa buena fe podría decir lo mismo. Eso significa que unos y otros no estamos a la altura de la situación. Evidentemente, la dirigencia argentina no ha conseguido generar un conjunto de dirigentes que tengan capacidad de resolver ese problema. ¿Con María? No, yo creo que Mariano mencionó una cosa muy importante al principio, que es el desinterés estructural de la sociedad en el tema educativo. Y esto no quiere decir que la sociedad de vez en cuando reaccione frente a hechos que son obvios, un hecho de violencia, un hecho de bullying. Las reacciones espasmódicas, digamos. Espasmódicas y predecibles. Hay que reaccionar en los lugares en donde hay que reaccionar, obviamente. Pero si vos observás genéricamente cuánto interés sostenido hay en la educación cuando en principio no hay conflictos, que es que cuando en principio la educación no está arriba de una mesa porque hay una marcha, en esos casos, todas las encuestas la educación aparece en el lugar 7, 9, 8. Siempre sistemáticamente aparecen temas arriba de la educación. ¿Eso de qué te habla? De una sociedad o que tiene un desinterés por el tema o que tiene un interés mayor por otros temas estructuralmente. ¿Qué es lo que hace finalmente la clase dirigente política? Lee eso con mucha precisión. Entonces, dirigentes políticos que rotan, porque la política rota, ¿para qué te vas a enfrascar en una batalla contra líderes sindicales que no rotan y en reformas educativas que para vos tener rédito del impacto de esa reforma tenés que dejar pasar, Mariano, 10, 12, 15 años para ver una reforma educativa testeada, implementada y medida con buen resultado? Bueno, ahora, ese desacople de tiempos está muy bien y es justifica válido que la política finalmente haga lo poco que hace con la educación. Ahora, yendo a las reformas que se requieren, está bien plantear ítem de presentismo, procurar que haya ítem que se les pague adicional a los docentes por capacitación, como planteó la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Está bien establecer criterios y mecanismos de premios y castigos para aquel que lleva adelante la tarea de educar, o es un esquema del mundo privado que no rige en el sector público o que no sirve para la educación. Mira, en principio no pasa nada de todo eso. Todo eso son amagues. Con algunos estoy de acuerdo y con otros no. Salvo algunos casos muy puntuales como las escuelas PROA en Córdoba, la reforma del secundario en Río Negro, el ítem aula en Mendoza, que es presentismo, o
o las iniciativas de Rodríguez Larreta y Soledad Acuña en la Ciudad de Buenos Aires, la Secundaria del Futuro, la Unicaba, más allá de que estemos de acuerdo o no, yo con algunas de esas no estoy muy de acuerdo, pero no importa, son muy pocas iniciativas en este sentido. Entonces, ahí también hay un problema. No hay un debate serio porque tampoco hay una iniciativa política seria. O sea, ¿no es serio lo de Vidal en la provincia? No acontece. O sea, para generar lo que ella se plantea generar, hay que reformar el Estatuto del Docente. Sí, claro. El Estatuto del Docente no es una paritaria, es una ley de la legislatura. Entonces hay que mandar un proyecto a la legislatura y conseguir el consenso, claro, y hacer política para que eso salga a la luz. Y eso es lo que no ocurre. No ocurre por distintos motivos, casi todos de carácter político, algunos tienen que ver con los que él señalaba antes, de cortoplacismo. Entonces, yo puedo estar de acuerdo con algunas de las cosas que plantea María Eugenia. De hecho, con algunas cosas estoy de acuerdo, pero eso queda en una negociación paritaria que es más bien accesorio a las cuestiones de fondo, que habría que resolverlas de otra manera. O sea, estructuralmente no se está abordando la discusión. Estructuralmente no se está abordando la discusión, yo calculo que desde hace 60 años. No está bien, pero la discusión tampoco en la provincia de Buenos Aires. No, porque la discusión es, por ejemplo, por un premio por presentismo. Ok. Estamos de acuerdo con un premio por presentismo. Vuelvo a decir, bueno, está bien que el que va a trabajar todos los días cobre un poco más que el que falta mucho. Los datos sobre presentismo prácticamente no los tenemos. Hubo algunos, no sabemos exactamente cuál es el universo de esa situación. Pero además hay otro problema, que vaya a trabajar, a mí no me garantiza calidad. Te digo más, si por el efecto de una norma de presentismo, un docente que faltaba mucho se aviva y dice, no, voy a ir a trabajar porque voy a ganar más, yo ese no lo quiero en el aula. ¿Para qué lo quiero? Si es una persona que no tiene ganas de ir a trabajar. Es muy interesante porque me hace acordar al ítem antigüedad, o sea, por solo sobrevivir y que el tiempo pase, tiene un ítem por el cual gana más plata, no importa si educa bien o mal. Es la misma situación. Envejecer te acredita una condición de tener que estar mejor pago. Claro, exactamente. Eso en todo el Estado, en todo el Estado, sí. Yo creo que lo que dice Mariano es muy importante desde el siguiente punto de vista. Es cierto que el dato de presentismo o de ausentismo es un dato que es muy difícil de atajar porque las condiciones en las que se acredita estar presente varían de acuerdo a las jurisdicciones y no hay registros, es muy complicado. De cualquier manera, desde el gobierno a través del operativo Aprender en términos de calidad de aprendizajes, desde las pruebas PISA y el desglose de las pruebas PISA y desde lo que se están queriendo hacer desde algunas jurisdicciones, por ejemplo Vidal con el tema presentismo, y también muy asociado con el tema licencias, que es otro escándalo. Con eso lo que se está poniendo arriba de la mesa son datos que antes no había, y eso me parece que es muy valioso. No alcanza para resolver ningún problema, pero por lo menos hablamos de problemas que tienen forma y contorno. Antes no sabíamos. El tema de las licencias. En Provincia de Buenos Aires el año pasado, en algún momento habían dicho que se otorgaban en promedio más o menos 80.000 licencias por mes, de una dotación aproximada de 400.000 salarios docentes mensuales, 80.000. Este año hablaban de 107.000. 107.000 en promedio por mes, de una dotación de 400.000 salarios. O sea, más de uno de cada 4 tiene algún día de licencia. Por mes. Pero ahí yo quiero meter un matiz. Pará, y te cierro, Mariano, te cierro. Y lo que estoy diciendo es, no sé si está bien o mal, ¿podemos hablar de eso? Digo, ¿podemos hablar de eso? Y cuando acordemos que eso es un tema fundamental y que eso es un tema básico, después hablemos del tema de abordaje pedagógico y calidad y el mundo del siglo XXI y la robótica y el aprendizaje basado por proyectos. Después viene la otra discusión, que es la discusión que tiene que ver con la formación docente y cómo construís una nueva dotación de docentes preparados para enseñar de otra manera para chicos que empiezan un mundo. ¿Qué enseño? Ya no el cómo. Obvio. No, que quiero poner un matiz porque tiene que ver con la complejidad de esto y que me parece bien que haya datos arriba de la mesa, pero me parece que hay que trabajarlos con mucha precisión. Los pocos datos que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que son los que publicó un cable de Telam, ni siquiera en base a datos oficiales, sino datos oficiales en serio, sino a información que el buen trabajo del ministro de Educación de la provincia intentó recabar. Eso lo que da es lo siguiente: hay un 35% de docentes que no faltan nunca, 0% de autismo. Más de 1 de cada 3. Sí, más de 1 de cada 3. Yo quiero ver en cuántas profesiones la gente no falta, hay un 35% que no falta nunca. Quiero ver en el periodismo, en los profesores universitarios, en todas las que hay un 35% que no falta nunca. Después hay un 35% más que faltan menos de un 10%.
O sea que vos tenés un 70% de los docentes que falta entre el 0%, o sea que va siempre a trabajar, y el 10%. Después tenés un 30% que es escandaloso. Entonces, un poco la imagen del ausentismo, del docente faltador, tiene que ver con ese 30%. Mientras que el otro 70%, según los datos de la provincia de Buenos Aires, parecen comportarse de una manera más o menos razonable para lo que es la Argentina y para lo que es estar en una escuela de conurbano con 40 pibes a la mañana, 40 chicos a la tarde, porque pibes ya queda ni siquiera feo. el conurbano, Mariano. Hoy pasa eso en Mar del Plata, en Azul, Sí, en sí, La Barría, exactamente. Mar del Plata, Bahía Blanca o Las Flores. Entonces, exactamente, entonces es un trabajo duro. Cuando realmente lo haces bien es un trabajo duro, correcto, es un trabajo difícil, los tiempos han cambiado, no es que la señorita se para con el guardapolvo blanco y además, genera autoridad. El colectivo de chicos que llega es muy heterogéneo. Exactamente. El docente ya no es solo docente, es un poco madre, es un poco padre. Entonces vos, frente a esa situación, vos tenés un 70% de tu plantel que te responde aceptablemente bien. Entonces, la idea de que los docentes son faltadores, etcétera, es una idea que no contribuye. Eso no inhibe a lo que dijo María Eugenia Vidal, creo que en Animales Sueltos, cuando dijo que hay un caso de una psiquiatra o psicóloga en Florencio Varela que extendió como 200 licencias en 20 días. Sí. Entonces venían tienen procesos judiciales. Claro, porque tiene que tener un proceso judicial y que está presa, digamos. Sí. Claro. Porque está haciendo mala praxis. Por supuesto, yo coincido con Mario, me parece que es muy difícil hablar de sistema. Cuando vos tratás de tipificar al sistema argentino, estás cometiendo una cantidad de injusticias, porque el sistema es muy diverso, son 24 Correcto. jurisdicciones, tenés escuela urbana y escuela rural, escuela Técnica, técnica, general, no técnica, artística, y siempre cometés sobresimplificaciones y arbitrariedades. Lo que es cierto es que el presentismo es un tema que hasta hoy, o hasta este año, o hasta el año pasado, era un tema bastante oculto. O casi tabú. No se tenían tantos datos, no se podía hablar mucho de esto. Y es cierto que si vamos a hablar, necesitamos hablarlo con más justicia, con lo cual se necesitan datos para hablarlo. Pero si es cierto que tenés un nivel de inasistencia del 17%, Vidal este año hablaba del 17% de inasistencia, coincido con Mariano por el buen trabajo hecho por el ministro de Educación de la provincia, tratando de tener datos para coordinar. Me parece que 17% es un nivel alto en un sistema argentino en donde tenés una dotación, una distribución de docentes por alumno muy alta. Correcto. Muy alta. México tiene 27 alumnos en promedio. ¿Y acá? Y acá hay 10, 11. Si lo abrís en la Ciudad de Buenos Aires entre pública y privada, la pública tiene 7. 7 alumnos por docente, Ciudad de Buenos Aires. De vuelta, Mariano dice... No, porque sí, es un pero trabajo no. que presentó Mariano tenemos un el problema. martes. Mariano presentó este trabajo el martes, con lo cual es información. Pero no hay docentes. En la Argentina no sabemos cuántos docentes hay. A ver, no sabemos. Pero en la provincia se sabe ¿Cuántos cargos docentes? Pero no cuántos docentes. Entonces México te hace esa relación por docente. Y acá lo hacemos por cargos. Y hay muchos más cargos que docentes. Perdón, porque me parece básico. O sea que en la Argentina sabemos cuántos cargos, pero no si Juan Pérez tiene un cargo, 2 o 3, y en Puerto Concepción, ¿cuántos docentes hay? No lo sabemos. ¿Cómo no lo sabemos? Pero no lo sabemos, para eso... ¿Que no está digitalizado el sistema, no está informatizado? Para eso, perdón por la risa. Para eso se hace un censo. Se hace un censo cada 10 años, en 94, 2004, 2014, para contar a los docentes. Por eso digo... estamos mal. O sea, yo creo que el sistema educativo argentino está en una situación de colapso. Creo que tenemos una educación de recontra excelencia, si es que el punto de partida es este. Bueno, efectivamente... Perdón por lo absurdo también del planteo. No, y de hecho las estadísticas no están digitalizadas. Desde el 2011 se están subiendo a la página web algunas escuelas que no tienen conexión a Internet tampoco pueden subir los datos a una página con lo web. Cual instruyen sin Internet, en el mundo de Internet. Por supuesto. En muchas escuelas sí. Bueno, no quiero desaprovecharlo, aunque sea una pincelada de cada uno, porque me apasiona el tema y me quedaría toda la noche, pero tengo a 2 ex combatientes de Malvinas, 2 veteranos que vamos a hablar con ellos, a propósito de lo que dijo aquí Esteban Tries el día lunes, y que quieren un derecho a réplica, y por supuesto que lo vamos a conceder y otorgar, porque vamos a escuchar a Kenny García. Sí, muy bien. Una actriz, una cantante de primerísimo nivel, que va a estar con Paola, y que estuvo con Paola, y la vamos a poder comprender, y tengo toda la agenda judicial con Lourdes, pero al menos una pincelada de lo pedagógico. ¿Cómo es la escuela que tenemos que tener respecto a la que tenemos? ¿Cómo es? Díganme algunas ideas. Mira, para mí lo más importante es que las escuelas tengan capacidad de decisión, se planteen proyectos y los puedan llevar adelante.
y que nosotros, el Estado, la sociedad, los evalúe en función de lo que ellos se plantean. Hoy ya no es posible tener un sistema educativo donde todas las escuelas sean iguales a sí mismas y donde haya una pedagogía de Estado, donde el ministro dice cómo hay que enseñar tal cosa o tal otra. Eso no se puede. No se puede en general en el mundo. En la Argentina, con el desgobierno que tenemos, es muy difícil. Entonces, la forma de resolver eso es darle más poder a los educadores, darle más autonomía a los educadores. Más autonomía y más poder implica más responsabilidad. Eso significa poder evaluarlos, poder entenderlos, poder ayudarlos, y que entonces los verdaderos problemas van a empezar a surgir. Hoy no tenemos los verdaderos problemas. Hoy los problemas son estos que estamos mencionando, y no realmente cuánto aprenden y cuánto no aprenden los alumnos. Tenemos las pruebas a aprender, pero no las tenemos desagregadas por cada alumno, por cada escuela, porque cada alumno y cada escuela no se plantea un proyecto respecto de cada situación. Entonces a mí me parece que hace falta un verdadero giro copernicano, en el cual el centro de la discusión dejen de ser los sindicatos, los ministros, los ministerios, y pasen a ser las escuelas y los alumnos. Yo coincido, me parece que lo que en general conviene que abandonemos es la mirada país y nos metamos mucho más en la mirada escuela, comunidad, jurisdicción, porque ahí está el presupuesto, ahí está la posibilidad de ayornar el diseño curricular a tu propia necesidad. Las provincias hoy tienen la posibilidad de hacer eso trabajando con sus legislaturas. No lo hace Nación. Los núcleos de aprendizaje prioritarios son como lineamientos generales y pues cada jurisdicción hace lo suyo. Por supuesto que deben lograr consenso en el Consejo Federal de Educación, pero después cada uno tiene que trabajar. La sociedad tiene que hacer un esfuerzo muy grande por poner el dedo y el ojo en ese lugar, porque ahí es finalmente donde se crea la normativa específica que hace que un chico en la escuela primaria tenga robótica y en la escuela secundaria tenga emprendedorismo, por ejemplo. Se define ahí, se define en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en el Congreso de cada una de las provincias y no en el Congreso Nacional. Yo creo que tenemos que mirar ahí, tenemos que usar estos datos para pedir y exigir que se desagreguen. El artículo 97 de la Ley 26.206 de Educación Nacional impide que los resultados de evaluación se hagan públicos para no estigmatizar, dice el artículo de la ley. Entonces por eso el presidente cuando abrió este año el Congreso dijo no puede ser que no tengamos los números. El ministerio se lo manda a cada escuela, pero no los pone público. ¿Cómo los trabajamos? ¿Cómo una comunidad genera presión sobre el funcionamiento de su propia escuela si no tiene los datos publicados? Como se dijo en su momento que primer grado no había que repetirlo. Exactamente. A ver, yo creo que la educación, y con esto cierro, Pauli, ha decaído muchísimo en el último tiempo. Yo recuerdo cuando iba a la escuela y lo que es ahora la educación, y lo veo con mis sobrinos, y bajó muchísimo el nivel, y es preocupante. Sí, nos tenemos que ser responsables todos. Me parece que ese es el eslabón principal para el cual cambiarlo. Gracias a los dos. La verdad, satisfecho con creces. Como siempre. Poder tener estos ratitos, estas minucias. Y miren que pasan cosas, mamita. Bueno, vení que quiero compartir la charla que hiciste antes, algunas cositas de lo jurídico. Confirmaron hoy la ampliación del procesamiento de Aníbal Fernández en la causa Fútbol para Todos, Lourdes. Así es. Bueno, él ya había sido procesado en orden al delito de incumplimiento y ahora esto es una ampliación por defraudación, y también fue procesado por la Cámara Federal, una decisión de la Cámara Federal, Natalie Rigano, que es el CEO de Ibeco. Que era el único main sponsor del Fútbol para Todos. Exacto, lo consideraron responsable. Y es más, hay algo muy importante que destacar, que en su voto el juez Irursun pide que Paladino, que fue sobreseído anteriormente por los jueces Freiler y Bruglia en Sala 1, cuando estaba Freiler, declare como testigo ante la jueza Servini para decir si realmente Zanini era el que manejaba todo. O sea que hay una vuelta de tuerca además al título de Aníbal Fernández procesado. Yo creo que el título de Aníbal es lo menos importante, si se quiere hoy. Porque lo más importante es, si te pones a leer el fallo, el voto de Irursun. Si Paladino puede decir si lo manejaba Zanini o no. Claro, lo dijo en medios, que lo digan la justicia. Que es donde lo tiene que decir, porque lo que no está en el expediente aprendí. ¿Cómo pasa con Natacha? Ni más ni menos. Hoy no se presentó en la justicia, se fue a una comisaría a denunciar amenazas. Natacha Hadid. Sí apareció Daniel Bertoni, que dijo que él no tiene pruebas, pero que hace 30 años que escucha los rumores de que esto pasa. Sí. O sea que tampoco aportó mucho. Y si hubo 2 nuevas cámaras Gesell y 2 nuevas constataciones de 2 nuevos chicos que han sido abusados. Sí, lamentablemente. Y habló una mamá de uno de los chicos diciendo que por lo menos le había relatado 4 casos diferentes. Y que lo hacía porque no tenía plata y era la forma de poder sobrevivir. Tremendo. Yo te dije, estas causas van a crecer y crecer, cada vez va a haber más denuncias, Paulino. Porque la gente se empieza a animar una vez que
alguien se anima, después Sí, claro. es como un efecto rebote y empiezan porque a ver, para la persona que sufre el abuso es vergonzante. Sí. Entonces, por miedo a quedar mal, a que la sociedad diga... Además, no lo cuentan. se están jugando un futuro profesional y están en un ámbito muy machista y están en el fútbol. ¿Qué te parece? No es sencillo. Bueno, vamos a cosas más gratas antes de la pausa. ¿Podemos compartir esa charla que tuviste? En realidad, bueno, más allá de hablar de la música, que es por lo que ella vino a la Argentina, para invitarnos también, que va a estar en el Teatro Lola Membrives el próximo 15 de mayo. Bueno, lo cuento un poquito en la nota. La abordé por el lado de cómo está su país, cómo está Puerto Rico. Claro. Ella tuvo que grabar sin luz. Es decir, me metí un poquito en la política, que es lo que a vos te interesa de los artistas también, y cómo está esa situación. Así que, el Puerto Rico de la quiebra, digamos. exactamente, todavía necesitan que el mundo colabore y ayude. No tienen luz hace mucho tiempo y otras cositas más nos contó. Material exclusivo, dale. Y quieras ser tú quien la abraza. Déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi manera. Agarrar tu mano donde quiera. Porque yo he nacido para quererte. Déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi manera. Agarrar tu mano donde quiera. Porque yo he nacido para quererte. Qué lindo, y para siempre ha conquistado el corazón de todos los argentinos y de gente del mundo, porque hubo muchísimas vistas después de esta canción que acabas de lanzar de tu último disco con el nombre Soy Yo, ¿verdad? Así es, para siempre es una canción que me ha traído grandes satisfacciones y bueno, que el video sigue creciendo, ya vamos por más de 7 millones, así que estamos contentos con tanto cariño. Bueno, se viene un nuevo disco que ha venido especialmente a la Argentina a promocionar su visita, en realidad para convocarnos a ser parte de un gran show que vas a realizar acá en Capital Federal. Pero antes de decir dónde va a quedar ese show, contanos, hacernos como un reconto de cuáles son esas canciones, porque te presentás como Soy Yo, pero hace rato que conocemos, desde el primer disco que hace sus propias composiciones, la conocemos. Sí, estoy bien contenta porque obviamente... utilizo bueno, lo primero es que lo más lindo es presentarse ante la gente, creo que ahí es que la gente tiene claro lo que uno hace, pero uno desea presentar lo nuevo y lo que va a salir y lo que va a hacer Soy Yo, pero definitivo que uno quiere recurrir también atrás a lo que ha sido estos años y a lo que ha sido esta espera y bueno, estos 5 producciones que han traído cosas lindas, hay canciones desde Hoy Ya Me Voy, Para Volver a Amar, Con Esta Soledad, Mi Amigo en el Baño, Cuando se va el amor a alguien y bueno, ahora rezamos con Para Siempre. Y entre esos temas, ¿qué ritmos has elegido? De todo, porque tenemos desde canciones que son más rock, canciones que son más baladas, canciones que son como sumamente acústicas y más cantautor, canciones de temática más social, canciones que tienen hasta un toque medio jocoso, hay canciones que son cumbias, hay como de todo. Te animaste al no reggaetón, es decir, en esta ola de reggaetón. Sí, bueno, como buena boricua, es raro que no me anime al reggaetón y que no me den ganas de siempre tener alguna canción que me gusta bailarla, pero no me veo escribiendo quizá reggaetón para lo que sea Cani García, pero sí he hecho cosas con gente de reggaetón, o sea, no es nada en contra de ellos, he tenido duetos con Tego Calderón, he cantado en estadio con Wisin y Yandel, o sea, que es algo que yo creo que es difícil decir no, pero para lo que es la propuesta quizás de uno, pues me voy más por la línea del cantautor. Bueno, vamos a escuchar y vamos a tener físicamente ese álbum recién en mayo. En mayo, el 18 de mayo ya está en todas las plataformas y bueno, está también en físico, el álbum se va a llamar Soy Yo y bueno, ya ahí les contemos porque Argentina no es un país que venimos, que nos vamos y que no regresamos, sino que vamos a seguir viniendo, tanto porque tenemos show este 15 de mayo en el Lola Membrives, como aparte de eso, porque vamos a seguir viniendo porque ustedes así pues nos lo permiten siempre. Bueno, para nosotros los artistas puertorriqueños son muy queridos, los queremos a todos, desde Jennifer López, por decir una de las figuras tan convocantes, hasta los últimos artistas que han surgido de ese país, y nos ha preocupado mucho el huracán. De hecho, han venido argentinos a vivir acá, y puertorriqueños a vivir acá, porque estaba mal la situación. ¿Fuiste a grabar el video ahí? Sí, en Puerto Rico grabé todo el disco y fue bonito en el sentido de que no sabía lo que iba a suceder, porque grabo disco en julio, agosto y el huracán en septiembre, pero toda la postproducción del álbum la tuve que hacer sin energía eléctrica, entonces fue
Muy curioso, fueron momentos muy difíciles para el productor del álbum que estaba allí, para mis músicos que estaban allá. Es un país que todavía hay mucho que hablar y que quizás se siente que, bueno, ya es noticia vieja porque vamos para casi un año, van por 6-7 meses de lo acontecido, pero todavía tenemos 30% del país que no tiene energía eléctrica y que siguen pasando necesidad, que le pedimos a la gente que siempre nos pare de visitar, que necesitamos que el turista vaya, que no le tenga miedo al país, que lo lindo de esto ha sido la naturaleza, que creo que se ha respondido de la mejor manera. Tú vas ahora al país y parece que nada ha pasado, pero bueno, todavía hay mucha gente pasando necesidad y lo bonito ha sido que Puerto Rico tiene tantos y tantos músicos y artistas que bueno, que no pararemos de hablar del país. Bueno, entonces nos invitas a que vayamos, a que hagamos turismo para ayudarlos a crecer y seguir surgiendo tan lindos artistas como ustedes. Definitivamente que invitamos a la gente que se dé la vuelta, que Cuba está lindo y República Dominicana también, pero hoy, bueno, Puerto Rico los necesita. Muchas gracias. Gracias a ustedes, por favor. Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido para querer. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Te queremos contar que el gobierno de Morón está instalando más de 5.000 luminarias con tecnología LED en los principales corredores del distrito para que las calles sean más seguras y los vecinos se sientan más tranquilos. Esto, además, permitirá mejorar el alumbrado público y ahorrar energía. Morón Gobierno. Hará 15, 20 días más o menos, empezaron la obra del agua, para que el barrio tenga mejor presión de agua. Hoy en día, cuando se abre la canilla, podemos ver que tenemos buena presión de agua, por las obras que se están realizando, ¿no? En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Viví abril en cultura, espectáculos artísticos, capacitaciones, exposiciones y mucho más. Consultá la agenda completa en www.varela.gov.ar. SUTECBA, un sindicato que se ocupa también de la salud de sus afiliados activos y pasivos a través de su obra social OPSBA y nuestro sanatorio Julio Méndez, que atiende en forma mensual 57.000 consultas ambulatorias, 20.000 en guardia externa y 600 cirugías, incorporando nueva tecnología y recursos humanos de primer nivel. Amadeo Yenta, secretario general 2017-2021, Municipales de Capital.
Llegó Telecentro Play, la nueva TV de Telecentro. Mira lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. Con Telecentro Play y tu Deco Smart podés volver a empezar un programa que ya está en vivo, ver y disfrutar las últimas 24 horas de televisión, ver series, películas, grabar tu programa favorito, pausar, avanzar, retroceder y mucho más. Con esta nueva app tenés la posibilidad de llevarte la tele y ver todo su contenido en tu celular, tablet y compu. Ya sabes, si sos cliente, ya mismo activalo en telecentroplay.com.ar y si no, llama al 63800000 y por tan solo 1.198 pesos por mes te llevas el pack HD gratis por 6 meses y 6 meses al 50%. Telecentro te conecta todo. Conectar y demás. Hoy entró al Senado y a partir del martes de la semana próxima se va a discutir. A las 2 de la tarde creo que va a estar el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, la ley por la cual se permite el cuádruple play en la Argentina. Es decir, las telefónicas van a poder dar televisión digital, a lo que le habían prometido a Telefónica y demás, tras la fusión Cablevisión-Telecom. Atenti, porque eso significará que habrá un nuevo jugador, caso claro, Slim, probablemente en el mercado de las telecomunicaciones, con más presencia en la Argentina. Hablando del martes, el martes llega Rajoy, presidente de España. Hablando del martes, el martes se empieza a discutir en comisión el debate sobre el tema del aborto, la interrupción del embarazo, por lo cual va a haber marchas a favor y en contra. Con lo cual será un enorme capítulo martes próximo en la Argentina. Esteban Tries, el ex combatiente de Malvinas, estuvo aquí a propósito del homenaje y el recordatorio el pasado día lunes. Y entre otras consideraciones, dijo esto. Yo creo que un país entero estuvo en guerra. O sea, a mi madre nadie fue a decir, estuvo 90 días llorando, le corresponde, no sé, una pensión. Nosotros cuando los chicos estaban en Plaza de Mayo, varias veces al principio, fuimos a hablar, nos decían, che, denos una mano. Bueno, ¿qué quieren? El reconocimiento. Bueno, podemos formarnos, que les den un diploma, un gracias por haber estado en la reserva. Si hubiéramos muerto todos en el campo de batalla, ustedes serían reconocidos. No, queremos la pensión. Ah, o sea que no querés un reconocimiento, querés plata. Y ser veterano de guerra es un título de honor. Te lo ganás en un campo de batalla. Volvimos prisioneros de guerra, sin saber qué iba a ser al segundo siguiente, si nos iban a fusilar, si nos iban a meter en un campo de concentración, si nos iban a llevar a cualquier parte del mundo. No sabíamos qué iba a pasar con nuestras vidas. Enterramos a nuestros compañeros. Le vimos los ojos al enemigo cuando estábamos combatiendo. Entonces, cuando eso queda claro, y vos decís, eso pasa en la guerra y muchas otras cosas más, terribles y grandiosas. Aquí están Fabián Civale y Luis Giannini, veteranos de la guerra. Gracias a los dos. Me pidieron el derecho a réplica, me escribieron. Habitualmente accedo. No hay nada mejor que construir el periodismo con la diversidad. ¿Por qué no es ajustado a derecho o a la verdad lo que dice Esteban? Primero, me da pena escucharlo. Más cuando dice que si el país estuvo en guerra, que es una mentira. El país no estuvo en guerra. Yo no elegí, a nosotros nos eligieron, y de los 140.000 a 160.000 soldados conscriptos que se toman por clase, se llevaron de 16.000 a 18.000 soldados, nada más. O sea, el país no estaba. Y cuando lo escucho decir que la mamá lloró por él, por eso podría pedir una pensión, me duele porque tendría que pensar que todas las madres lloraron de todos los que fuimos al conflicto. Y no tan solo que lloraron. Tuvimos padres con infarto, padres que fallecieron porque nosotros estábamos allá y no teniendo noticias. Tendría que pensar un poquito más antes de desplayarse en ese sentido. El sufrimiento que padeció los padres de él lo tuvieron nuestros padres. Y cuando habla de que estuvo en plaza con los chicos de Plaza de Mayo, sí estuvo. Estuvo un 2 de abril, que fuimos invitados a la misa por el cardenal Bergoglio, que hoy es Papa Francisco, y se acercó, nos preguntó qué reclamábamos, le dijimos el reconocimiento, le mostramos la documentación, nos dijo no estuvieron en Malvinas, no hablamos de Malvinas, sino hablamos del conflicto del Atlántico Sur y dónde se desarrolló. ¿En qué área se desarrolló el conflicto? No fue tan solo Malvinas. Cuando vos le preguntaste si el pueblo hubo una comunión, si reconoce lo que es el veterano de guerra,
El pueblo desconoce lo que pasó en el conflicto. Entonces, desconociendo lo que pasó en el conflicto, porque no se habla de Malvinas, se habla nada más que el 2 de abril con una palmadita en la espalda y se termina ahí, se desconoce cómo fue el conflicto, cómo se desarrolló el conflicto, que no hubo una logística del conflicto. Como él dijo, hubo 5 días, tomamos las islas y en 5 días se iba a llevar de una forma diplomática, cosa que no sucedió. Al no haber logística, yo pertenecía a un regimiento de tanques, donde se me reincorpora, se me convoca, se me reincorpora. Yo hice el servicio militar en Magdalena en el año 81, me reincorporan el 5 de abril con una cédula de llamada, me llevan al teatro de operaciones. Y esto quiero aclararle al pueblo, al ciudadano. A nosotros nos llaman movilizados, se reparte. Es combatiente movilizado. Movilizados fuimos todos. Éramos movilizados al teatro de operaciones. Teatro de operaciones es el TOAS, que a nosotros nos llaman TOAS, y después nos desplazaban tanto a Malvinas como a las bases aéreas argentinas que estaban en la Patagonia, de Trelew a Tierra del Fuego. Eso era el teatro de operaciones. Y después se nos desplegaban. Podía llegar un regimiento a Comodoro, se desplazaban dos baterías de artillería a Malvinas y 2 se dejaban en cualquiera de las bases aéreas. Vos le preguntaste que hubo un general británico que dijo que podían haber atacado el continente. No se podía, se atacó el continente. Esta documentación, que a nosotros nos costó años, es de México. ¿Y se atacó dónde en particular? En todas las bases. Comodoro. Comodoro Rivadavia. Comodoro, Santa Cruz, Puerto San Julián, Río Gallegos, Río Grande, O sea, Ushuaia. pudieron haber muerto en territorio. Hubo muertos en el continente. Esta página también habla de comandos, captura de comandos británicos en Río Gallegos. No lo decimos nosotros lo decíamos a los 18 o 20 años y nadie nos creía. Ahora ya hay documentación y evidencia. Esto es de época. Por lo tanto, perdóneme, entonces, ¿cuántos son ese colectivo que reclama y demanda ser retribuido con los Vuelvo a honores repetirte, correspondientes? a Malvinas, al conflicto se llevaron 16.000 a 18.000 soldados con Cristo. Se reconocieron 10.000 soldados. Los que quedamos en el continente no fuimos reconocidos diciendo que no fuimos a Malvinas. Entonces, te explico, es un colectivo lugar, de 2 a 6.000 personas. De 6.000 a 8.000 que quedaron sin reconocer. Y no lo digo yo. Hubo distintos, para que se entienda, hicieron un proyecto de ley cuando yo sí caminé, cuando no había reconocimiento, cuando no había plata, después del término del conflicto, pedíamos contención y salud. Porque se preveíamos que iba a haber muchos compañeros que se suicidaran. Y con secuelas. Y familiares. Un grupo de nuestros compañeros fueron a verlo al vicealmirante Busser, era jefe de Estado Mayor Conjunto. Busser es el que estuvo en la Operación Rosario, en la recuperación de las islas. Le comentaron lo que nosotros preveíamos y Busser con una mano en el hombro le dijo, decile a los chicos que no miren tantas películas de Vietnam. En 2 años teníamos 346 suicidados. No me lo contaron, lo vi y tuve gente que vi que desapareció sin conocerlo. Nosotros no venimos a pedir algo, como vos dijiste, que nos merecemos. Es algo que nos corresponde. Fuimos a un conflicto armado donde no elegimos, otra vez vuelvo a repetirlo, no se eligieron. De 160.000 eligieron 18.000. De los 649 caídos por Malvinas, 17 mueren defendiendo las bases aéreas argentinas. ¿Lo sabían? ¿El pueblo lo sabe? En el cenotafio de Plaza San Martín, en el cementerio de Darwin, figuran 649 héroes nacionales, 17 son bajas en el continente. O sea, ahora le contesto a Trides, le contesto a Esteban. Si yo estuviera muerto, mi vieja tenía un héroe nacional. Yo creo que huelgan tenías que morirte para ser reconocido. En ningún caso. Yo creo que huelgan los comentarios. Quería escucharlos. Lo bueno y breve, doblemente bueno. Me parece que hay que hablar más de esto. Sí, les agradezco que me hayan escrito. No tenemos la posibilidad, porque muchas veces la posibilidad es esta. Cuando hablan mal de nosotros o nos nombran, ir a un derecho a réplica. Nosotros tenemos un administrativo, y te explico por qué fuimos a Plaza de Mayo.
Después de tantos años de que los legisladores que hicieron la ley, una ley que es un beneficio económico, no pasó por la Comisión de Presupuestos. Y yo estuve esa noche, fue en el año 90. Vino un pedido de Cavallo y Menem, que era un presupuesto chico, no pasa por la comisión, averígüenlo, ustedes son periodistas, pueden investigarlo, y se dio un beneficio económico. ¿Para cuánto? No se sabe. Ni quiénes tampoco. No, Harold Lasky y Manzano, al grupo que estaba conmigo, y estábamos mezclados, no había diferencia quién estuvo en Malvinas, quién estuvo en el océano, porque como dice Esteban, si piensa así, se tenía que haber reconocido todos los que estuvieron en Malvinas y el Belgrano. Claro. ¿No se tendría que reconocer? ¿Por qué murieron? Fuera de... No estaban fuera de nada, estaban en un teatro de operaciones, operando, y estaban cumpliendo una función. Bueno, esa ley, Harold Lasky y Manzano se comprometieron a pedirle a las Fuerzas Armadas que hicieran un padrón de todos los que fuimos partícipes. No lo hicieron. Alfonsín había dado un subsidio de 150 australes, que, para anotarte, tenías que ir a averiguar, ¿sabes cómo te tomaban a vos? Del registro de la Cruz Roja, de los que vinieron prisioneros de Malvinas. A los demás no les correspondía. Se abre la ley 23848, se da un beneficio económico. ¿Cómo empiezan a aparecer? Lo de la Operación Rosario, BIN 2. Estuvo toda la guerra, estuvo 4 horas en Malvinas, recuperaron las islas. Los soldados, y te lo puedo asegurar, contado por ellos, no por mí porque yo no estuve, contado por los soldados del BIN 2, estuvieron en playa, arma con seguro, hasta que recuperaron. Después tuvieron todo el conflicto en Río Grande. Y vos los escuchás y decís que padecieron el conflicto y sufrieron estando en Río Grande. Y están reconocidos. Hay un, perdón que te corte, lo último hay un administrativo que está del 2008, donde toda la documentación que la CAMPE de Plaza de Mayo presentó los veteranos de guerra es documentación de las Fuerzas Armadas. No hay un papel que diga de nuestro nombre, es de las Fuerzas Armadas. Alerta roja, prisioneros, muertos en el continente. Así quedó el helicóptero. Ese helicóptero fue derribado en Caleta Olivia el 30 de abril, antes de que se abriera fuego. Un accidente. Fue un accidente. Derribaron. Otra cosita. Lo último, el único, o sea, si ustedes quieren preguntarle a alguien que hizo la ley de una pensión honorífica, es Aníbal Fernández. Y Aníbal Fernández, cuando le preguntaron quiénes son los que pueden reclamar el reconocimiento, dijo, no importa el lugar donde haya estado, tiene que corroborar la acción bélica de combate. La acción bélica de combate, que nadie sabe y nadie repregunta, es haber estado defendiendo una zona que puede ser atacada y que fue atacada. Donde hubo muertos, hubo prisioneros. Y no es comparación con estar en Malvinas. Yo lo vi cuando llegaron, conozco y tengo compañeros que son excombatientes. Pero machacarnos en una ley que era para el soldado conscripto, donde nos habían abandonado los militares están reconocidos en una ley que era nuestra. Aparte, no puede ser juez y parte. Nosotros no pedimos que Esteban Triet sea el juez. No, eso lo tiene que determinar con las pruebas. La prueba, por eso yo te mandé y te dije que acá queríamos la verdad. La verdad es lo que venimos a contar, la verdad de lo que pasó, y que no solamente se habla el 2 de abril. ¿Y sabés cuándo se empezó a hablar de esto? Malvinizar, cuando pusimos la carpa. Yo te invito a que vayan los registros. Antes de que pusimos la carpa en el Plaza de Mayo, nosotros en el 2008, a ver si se hablaba de todo este tema. Perdón, no, malo bien, ni siquiera hubo un desfile hasta el 2016. No, y otra cosa que te quiero aclarar, no fue desfile eso. El desfile del veterano, lo que nosotros estamos esperando, que el desfile se haga el 2 de abril y se nos reciba, como nos despidieron, porque yo vi la plaza llena el 2 de abril, porque estaba acá, yo me reincorporé el 5. Vi una plaza ovacionando a Galtieri. Yo eso no me lo olvido. Vi una plaza ovacionando a Galtieri. Espero un pueblo recibiéndonos, pero el 2 de abril, no un 9 de julio. Y el problema no es nosotros con ellos, ¿eh? El problema es ellos con nosotros. Y siempre hablan del dinero. Gracias a los dos. Gracias, gracias de corazón. Me quedé. Muy amable. La verdad, muchas gracias. De vuelta. Bueno, ¿quién es el tribunal que juzga o que va a resolver la suerte de Cristóbal López, Fabián de Sousa? Sala 1 de la Cámara Federal de Casación. Hoy finalmente decidieron, luego de que el fiscal Ple haya decidido, digamos, después de que la Cámara Federal haya concedido los recursos de apelación, hoy quedó integrado finalmente con la jueza Figueroa, el juez Hornos, que es el presidente este año de la sala,
y el doctor Máiquez, que era el que aparecía cuestionado porque supuestamente se había excusado, pero lo que dice la Sala 1 es que la excusación fue en otras causas y que nada se dijo del combustible, por lo tanto el juez Máiquez va a ser el que integre la sala que defina la suerte de Cristóbal López, Fabián de Sousa y Ricardo Echegaray. Impecable, Lourdes, buen descanso, buen fin de semana. Hasta la semana próxima. El lunes vuelve Nacho. Si Dios quiere, Si volverá Dios quiere, Nacho, volverá, porque está tan no cómodo sé, de vacaciones claro, que qué sé yo. no sé, Y el bueno. martes viene Gustavo Segre acá. También nos viene a visitar acá, claro. Después el semana. 16 festejamos cumpleaños, ¿no? Y el 16 tengo cumpleaños. ¿Festejamos? Cumpleaños. Muy bien. Nos vamos, Todavía chao. festejamos. Chao. Pásenlo bien, Buen disfruten. finde. Buen fin de chao. God's plan.